¿Qué tal? Muy buena noche. Mi nombre es Marco Antonio y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un estudio sobre el capítulo de Lucas 6. Sin duda es un capítulo muy complejo, muy largo, pero que tiene muchas enseñanzas que sin duda nos dejan grandes aplicaciones prácticas por vivir. Eh, y bien, justamente es titulado este sermón Los primeros pasos. Eh, Piensa en esto. Cuando tú naciste, ¿cómo fueron tus primeros pasos? Cuando ya eras un poco más niño y empezar a caminar. Tus primeros pasos muy seguramente fueron algo débiles, fueron fuera de ritmo, fueron tal vez ahí tambaleantes. Y sin duda alguna necesitaste de apoyo, probablemente de tus padres, que te daban una guía, que te daban un soporte también, para que tú pudieras continuar caminando. Pues estos primeros pasos siempre son complicados. Llámese nuestros primeros pasos de la vida, pero también los primeros pasos de un nuevo trabajo, un nuevo contexto, etcétera. Y esto es justamente lo que estaba pasando con los discípulos de Jesús, pero aún más con aquellos discípulos que habían sido llamados a ser apóstoles. Te voy a leer brevemente la primera porción y el primer punto, que es los primeros pasos, pero más allá de la religión. Para esto es los versículos de Lucas 1 hasta el versículo 11. Por tema del tiempo no los voy a poder leer todo, pero te parafraseo que en esos estudios, en esos versículos, eh, y poquito antes para tener el contexto, en el capítulo 5, los primeros discípulos que fueron llamados por Jesús, esto es Pedro y el resto de pescadores, um, hicieron preguntas muy genuinas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo debemos orar? ¿No? Es una pregunta bastante genuina de alguien que en verdad desea ser un discípulo. Bueno, pues estos discípulos que estaban en sus primeros pasos fueron increpados por fariseos y como probablemente ustedes saben, los fariseos eran la representación de la religión en ese tiempo. Entonces, fueron increpados con la misma ley aparentemente, les mostraban cómo la infringían y eso tuvo que ser necesario que Jesús les confrontara y les refutara aquellos argumentos vacíos. Y justamente lo que yo quiero en este momento poner en tu mente es justo como el reino animal puede ponernos un ejemplo. Las langostas son unos crustáceos que tienen un exoesqueleto bastante duro, pero por dentro son muy suaves. Ellas tienen un proceso como todos nosotros, normal de crecimiento, pero llega un momento en que al ir creciendo su cuerpo dentro del exoesqueleto, este exoesqueleto que normalmente les provee de refugio y de protección, incluso tal vez de un hogar, les resulta incómodo y tal vez incluso doloroso, porque ellas deben estar continuando su crecimiento. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Tienen que eliminarlo y tienen que pasar por un momento en el que ellas son totalmente vulnerables, se van a lechos rocosos y ahí tienen este proceso de eliminación de lo que en un principio fue bueno y necesario incluso para ellas, pero después en su crecimiento queda obsoleto y es necesario retirar. Pues así exactamente, yo quiero inspirarte, ¿no? Eh, Probablemente la religión hoy día sea tu exoesqueleto y precisamente por eso el primer punto es llamados a los primeros pasos, pero más allá de la religión. Eh, con esto quiero inspirarte, ¿no? A preguntarte cómo es que luce hoy tu vida como discípulo. Estás batallando tal vez probablemente con algún tema de una costumbre religiosa pasada. Eh, no quiero decir y nunca me atrevería a comentar que la ley no es justa o santa, pero ciertamente eh, procurar cumplirla sin Cristo es absolutamente imposible y es como básicamente dar golpes al aire, como de hecho nos dice el libro de Corintios, ¿no? Pero no solamente eso, que también el libro de Romanos en el capítulo 7 y versículo 10 dice literalmente que, por ejemplo, para Pablo, la misma ley que había sido dado para vida, a él le había sido para muerte. Entonces, en este contexto, quiero animarte a que consideres cuál es el rol de la ley, de los estándares de Dios en tu vida. Si los estás poniendo como una religión que de hecho te impide y que de hecho te terminaría
matando espiritualmente o si estás considerando a Cristo como el eje de tu vida y estás dando tus primeros pasos como discípulo o caminando tus pasos como discípulo eh, sin este estorbo religioso. Y para ello tú puedes preguntarme, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues genuinamente te contesto como Cristo lo mostró. Y esto es, con los primeros pasos en la piedad. Este es el segundo punto, primeros pasos en la piedad. ¿Y por qué comento esto? Porque desde el versículo 12 hasta el versículo 45, Jesús explica a sus discípulos cómo actuar ante situaciones complicadas de la vida, cómo actuar ante escenarios como puede ser la pobreza, como puede ser la persecución, como puede ser un desánimo, pero no solamente eso, sino que también les ayuda a, a tener unos estándares mucho más elevados de los que ellos venían manejando, resumidos básicamente en amar a los enemigos, pero también no ejecutar juicio con sus hermanos. Y esto es totalmente algo revolucionario. Quiero ponerte a pensar, ¿no? Como si tú alguna vez has escuchado que las gacelas son animales, como muchos otros herbívoros, que una vez nacen tienen que aprender a caminar casi que de inmediato, pero esto es porque tienen la necesidad de hacerlo, ya que de no lograrlo serían sin duda comidas por otros depredadores que existen en la sabana. Bueno, pues para que ellos lo logren, desde su momento de nacimiento, sus madres les acompañan en esos primeros pasos tan valientes, les son un soporte para que se mantengan firmes y para que muy rápidamente, con empujoncitos que dan ellas, tomen un ritmo de poder caminar e incorporarse a la vida natural desde el minuto cero de su vida. Yo quiero compartirte también una experiencia personal con el taekwondo, en el que tras un día de mucha indisciplina, yo logré comportarme en ese entonces mi maestro de taekwondo solamente nos enseñó, en vez de más patadas o más práctica, solamente nos puso a reflexionar sobre diferentes contextos en los que podríamos actuar y cómo deberíamos actuar dependiendo de la filosofía del taekwondo. También nos enseñó cómo un lugar limpio en realidad no tiene que ser costoso, sino solamente el orden y la limpieza da mucha riqueza a un espacio, y lo hizo muy similar o hizo una comparación con la mente. Para ser una persona de valor, una persona de honor, sin duda alguna necesitas una mente limpia y una mente ordenada. Bien, bueno, pues así como con la historia del taekwondo, que como puedes ver impactó muchísimo mi vida porque fue hace como 15 años atrás, yo también quiero contarte que la vida de los discípulos era exactamente igual. Ellos tenían muchas dudas, ellos ya estaban siendo asediados por fariseos como pudieran ser los depredadores de las gacelas. Ellos tenían que arreglárselas. ¿Y cómo fue que lo hicieron? Pues de la manera más sabia, que fue siendo instruidos por Jesús. Jesús mostró el proceso de discipulado con el ejemplo y enseñó a sus discípulos el cómo caminar la vida, afrontar situaciones difíciles y elevar sus estándares. Sin embargo, puedes darte cuenta de que esos primeros puntos que Jesús abordó era sobre el corazón de los discípulos. Una vez que ya superaste la religiosidad y que no es para ti un tema con el que luchas, bueno, ahora comienza a evaluar qué hay en tu corazón y cuáles son tus motivaciones. Y ese es, con esto voy al punto 3 justamente, que es asegúrate que tus primeros pasos sean sobre la roca. Esto es con lo que cierra Jesús, y para ello quiero ponerte un ejemplo lo que fue un sismo del 2017. Había por aquí cerca un edificio, mi padre desde que lo vio pensó que iba a caer, porque no estaban reforzando los cimientos mientras construían 4 niveles más arriba. Bueno, estos niveles se veían increíbles, estéticamente muy bien y arquitectónicamente lucían de lujo. Sin embargo, cuando llegó este sismo de 7.1 grados, no duró ni 10 segundos este edificio y cayó, a pesar de que se veía increíble. Esto es lo que Jesús les dice a sus discípulos, como asegúrate que realmente lo que tú ya estás edificando ahora sea realmente edificado sobre la roca. Y la roca es Cristo, conforme Él nos dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 10. Los cimientos sin duda son la aseguranza de un sustento y una perpetuidad. Y de esta manera es que yo quiero cerrar, quiero animarte a que te asegures de que tu camino en Cristo es sin religión, en piedad
y asegurado de que estás sobre la roca.